Buenas tardes. Buenas Mi nombre tardes. es Uciel Monter Guevara, secretario adscrito del Juzgado de Distrito en materia mercantil federal con residencia en Naucalpan de Juárez. Para dar inicio a la presente audiencia, le pido por favor a todos los presentes se pongan de pie a fin de recibir a la jueza de distrito, Julisa González Rojas. Buenas tardes. Gracias. Gracias, su señoría. Soy Julisa González Rojas, jueza de distrito en materia mercantil federal en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Presido esta audiencia ante la fe del secretario de la inscripción, el licenciado Uciel Monter Guevara. Formalmente declaro iniciada esta audiencia de juicio en el procedimiento oral mercantil 659-2022. Le pido al secretario que proceda a hacer constar los datos de inicio, por favor. Como ordena su señoría, hago constar que el día de hoy, 19 de enero de 2023, a las 12 horas con 42 minutos, encontrándonos en la sala de audiencias de este Juzgado de Distrito en materia mercantil federal con residencia en Naucalpan de Juárez, tiene verificativo la audiencia de juicio entre el procedimiento oral mercantil 659-2022, promovido por José Ignacio Toledo y Aguirre, por su propio derecho, en contra de CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, y que además de su señoría y el de la voz, se encuentran presentes las siguientes personas a quienes luego de escuchar su nombre se les solicita se acerquen al micrófono a su alcance y que manifiesten que se encuentran presentes. Se encuentra presente el actor José Ignacio Toledo y Aguirre. Presente. De igual manera se encuentran los autorizados de la parte actora en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, Luis Antonio Ceballos Viveros. Presente. Y Juan Carlos Medellín Flores. Presente. Por la demandada CFE Suministrador de Servicios Básicos, se encuentra su apoderada legal Rosalba Becerril Velázquez. Presente, su señoría. Asimismo, hago constar que a pesar de que fue debidamente notificada la parte demandada CFE Distribución, hasta el momento no ha comparecido ni ha informado el motivo de su inasistencia. Procedo enseguida a mostrar las identificaciones de los comparecientes. Hago constar que las mencionadas personas se identificaron mediante credencial oficial vigente, cuyas fotografías coinciden con los rasgos de sus portantes y las cuales fueron mostradas a la Cámara. Es cuanto, señoría. Gracias. Recuerdo que si es una audiencia pública, me está siendo videograbada y corresponde a un juicio oral mercantil. Si desean hacer uso de la voz, por favor les pido que levanten la mano para saber con toda claridad qué es lo que pretenden y concederles el uso de la voz. Como requisito que marca la ley, le pido al secretario, por favor, que tome protesta a los comparecientes. Como ordena su señoría, se le solicita a las partes que se encuentran presentes, sus autorizados y autorizados, que escuchen con atención lo siguiente.
El artículo 247, fracción cuarta del Código Penal Federal dispone lo siguiente. Artículo 247. Se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa, fracción cuarta, al que con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, se examine de faltar a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso, o alternando o negando uno verdadero o sus circunstancias sustanciales. Habiendo escuchado lo anterior y sabedores ya de las sanciones que el Estado impone a quienes declaran falsamente ante presencia judicial, se le pide primeramente a la parte actora que manifiesta si protesta conducirse con verdad. Señor José Ignacio Toledo y Aguirre. Manifiesto conducirme con verdad. ¿Autorizados? Autorizo. Sí, protesto. De igual forma, protesto. Apoderada de CFE suministrador. Protesto, su señoría. ¿Es cuánto, señoría? Doy inicio a la primera etapa de esta audiencia que corresponde al desahogo de pruebas. Para tal efecto, le pido al secretario que me dé cuenta con los medios de convicción que se admitieron en la audiencia preliminar. Les comento, se van a ir mencionando y desahogando por bloques de acuerdo a los tipos de prueba. Primer bloque. Como ordena, señoría, en principio le doy cuenta que la parte actora le fueron admitidas las siguientes. Documental pública consistente en el contrato mercantil para la prestación de servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad postpago, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021, el cual fue exhibido por la codemandada CFE Distribución. La documental consistente en el aviso de cobro por ajuste de la facturación con número de folio 399-2022. La documental consistente en 4 avisos recibo correspondientes a los periodos facturados que en ellos consignan. La documental consistente en el auto de erradicación de 2 de septiembre de 2022 emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor, Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Metropolitana de Tlalnepantla, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Asimismo, doy cuenta que la parte demandada CFE suministrador de servicios básicos le fueron admitidas las siguientes. La documental consistente en copia simple del oficio número 399 de 2022, aviso de cobro 8 de agosto de 2022, copia simple del aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica con folio F5DL30 0935-2022, copia simple de la constancia de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica con folio F3DL30-0331-2022, copia simple del formato de resumen de cálculo de diferencia del consumo no facturado relativo al servicio con RPU 565011100616. La documental pública consistente en la resolución de la Comisión Reguladora de Energía, por la cual aprueba el modelo de contrato mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad postpago, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. En tanto que a la demandada CFE Distribución se le fueron admitidas las siguientes. La documental consistente en el acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2016. Las documentales consistente en los originales de los formatos aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica, formato de pruebas al sistema de medición en baja tensión, formato denominado revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica, todos de fecha 12 de abril, y en el servicio de energía eléctrica a nombre de José Ignacio Toledo y Aguirre, cuyo nombre aparece en el sistema como José I. Toledo I. AG, con números de equipo de medición eléctrica C177494, C177493 y C177492, así como imágenes fotográficas. La documental consistente en la resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que aprueba el modelo de contrato mercantil en baja tensión para el servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión, modalidad postpago, presentado por CFE Suministrador de Servicios Básicos y su anexo único. La presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Por lo que es este bloque son todas, señoría. Bien, este primer bloque que se refiere a documentales, instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, en atención a la naturaleza de este tipo de pruebas, no requieren mayor diligencia, se tienen por desahogadas y se reserva su valoración para el momento de emitir la sentencia. Continúe, secretario, por favor. Señoría, le doy cuenta que a la parte actora en lo principal se le admitió la documental vía requerimiento a cargo de las codemandadas CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, consistente en la exhibición de la orden de corte o suspensión del servicio de suministro eléctrico ejecutada el sábado 3 de septiembre de 2022. En ese sentido, le doy cuenta que mediante audiencia preliminar de 14 de diciembre de 2022 se dio vista a la parte actora oferente del medio de convicción
con la imposibilidad que expuso la enjuiciada CFE Distribución para exhibir la mencionada documental, corriéndole el plazo de 3 días para que manifestara lo que su interés legal conviniera, del 16 al 20 de diciembre de 2022, sin que el accionante realizara manifestación al respecto. De igual manera, le doy cuenta que en audiencia preliminar se requirió a CFE Suministrador de Servicios Básicos para que dentro del término de 3 días siguientes a la fecha en que surtiera efecto la notificación realizada en dicha audiencia, exhibiera la documental mencionada, o bien manifestar bajo protesta de decir verdad la imposibilidad para ello, transcurriendo dicho término del 16 al 20 de diciembre de 2022, sin que la demandada CFE Suministrador de Servicios Básicos hubiera exhibido la mencionada documental o manifestara la imposibilidad para ello. ¿Es cuánto, señoría? Tenemos aquí 2 pruebas. Una que fue el requerimiento hecho a CFE Distribución en la audiencia preliminar, como lo mencionó el secretario, se hizo la manifestación de las razones por las cuales consideraba que estaba imposibilitado para exhibir la documentación. Se dio vista a la parte actora, no realizó manifestación alguna. Analizadas estas razones, se estima que son justificadas en cuanto a la imposibilidad. Por lo tanto, se tiene por desahogado el requerimiento en esos términos. Por cuanto hace a CFE Suministrador de Servicios Básicos, transcurrió el plazo que se otorgó para que exhibiera la documentación en cuestión, no exhibió la misma ni realizó alguna manifestación, por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que se culminó en la audiencia preliminar y se tienen por ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con este requerimiento de documentación a CFE Suministrador de Servicios Básicos. Esta es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario y deberá ser valorada en conjunto con el restante material probatorio en la sentencia definitiva. Continúe, secretario, por favor. Como ordena, señoría, le doy cuenta que la parte actora en lo principal le fue admitida la prueba confesional a cargo de la demandada CFE Suministrador de Servicios Básicos. Bien, entonces, por la parte actora, está presente el propio actor, solo para que quede constancia, autoriza que los abogados realicen el interrogatorio en esta confesional. Sí, su señoría. Bien. ¿Quién de los abogados realizará el interrogatorio? Nuestro servidor Luis Ceballos. Bien. Y bueno, por la demandada se encuentra presente la apoderada de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Solo como precisión, en la audiencia preliminar se tuvieron como acuerdos sobre hechos no controvertidos, la existencia de la relación comercial entre las partes y que el contrato que rige esa relación comercial es el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021, de modo que, bueno, las preguntas pues no deberán de versar ya sobre estos hechos. Puede iniciar el interrogatorio, licenciado Ceballos, califico la pregunta, si es legal, licenciada Becerril podría contestar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle en primera instancia a qué se dedica su representada, CFE, Suministrador de Servicios Básicos. Calificado de legal. Calificado de legal, señoría. Bueno, Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, es quien se encarga de suministrar energía eléctrica a través de los diversos modelos de contrato, y es todas estas facultades que tiene la Comisión Federal de Energía Suministrador de Servicios Básicos están establecidos en el contrato, en el modelo de contrato que suscribe con los usuarios. ¿Cuál es la diferencia con la otra codemandada en cuanto a sus actividades, específicamente CFE Distribución? Porque me menciona que su actividad es suministrar el servicio de energía eléctrica. Sí, a través de distribución, que son los que se encargan de hacer las instalaciones correspondientes para el suministro de la energía eléctrica. Okay. En este caso en particular, ¿quién ordenó o a petición de quién se inició el procedimiento de verificación o inspección al equipo de medición instalado en el domicilio
ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, número 136, Colonia Ex Hacienda Santa Mónica, actualmente Jacarandas, municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Se califica de legal. Bueno, esta situación está contestada en los hechos de la contestación de la demanda, creo que viene muy específico, y evidentemente, si conocen el contrato, el modelo de contrato de suministro, vienen específicamente las facultades de cada una de estas, tanto de suministro como de distribución. Me parece que no está contestando, y reitero, una cosa son las facultades, sí conocemos el reglamento, y el contrato, pero quisiera saber en este caso particular quién motivó o quién ordenó que se realizara esa revisión en particular en ese domicilio ese día y cómo lo hizo. Bueno, en la contestación de la demanda en los hechos y en las excepciones viene muy claramente establecido que distribución realiza una revisión. Es que sigue Bueno, la que Comisión Federal de Electricidad y Distribución es quien a través de las revisiones hace los análisis y da conocimiento a Comisión Federal de Electricidad Suministro para efecto de que determine si se requiere hacer un ajuste o no por el uso indebido de energía eléctrica. Sí, voy a tratar de, me parece que no está contestando, voy a tratar Entiendo de… que el punto es quién ordenó la revisión. Sabemos que distribución la ejecutó, pero lo que quiero que me precise es quién manifestó la voluntad de que se realizara una revisión. Si fue propio distribución, si fueron ellos, ¿qué persona, por favor? A ver. No tengo el dato preciso de la persona, porque en el contrato de suministro, en el modelo de contrato de suministro que se suscribe, vienen facultades genéricas, donde distribución tiene facultades para realizar revisiones a las instalaciones de medición de suministro de energía eléctrica. Los revisores de Comisión Federal de Electricidad, que son diferentes personas, tienen facultades para hacer ese tipo de revisiones y determinar. Desconozco si hay una persona en específico que dé órdenes de manera directa para que vaya y se haga una revisión, ya que el contrato, el modelo de contrato de suministro de energía eléctrica establece muy claramente que esas revisiones puede realizarlas distribución. Y el contrato, el modelo de contrato de energía no especifica que debe ser una persona en específico. Por eso se establecen las revisiones cuando la persona que hace esas revisiones, que son personas que tienen facultades para revisar instalaciones, pueden realizar ese tipo de revisiones sin necesidad de que tengan una orden específica de alguna persona. Ok, siguiente. Bueno, yo sigo sin considerar que responde la pregunta y de acuerdo al contrato que rige la relación comercial, ambas demandadas, o sea, una revisión al equipo de medición puede surgir por voluntad propia de CFE Distribución, pero puede ser a petición de la codemandada CFE Suministrador de Servicios Básicos. Por eso mi interés de conocer el origen de la revisión, para conocer que fue por lo menos emitido por persona facultada por la normatividad aplicable. Y bueno, me voy a adelantar un poco, también conocer cómo externó esa voluntad con la emisión de una orden o verbal o en específico. Es hacia donde quiero que vaya la respuesta. Por favor. De acuerdo a lo que ha manifestado la apoderada de CFE Suministrador de Servicios Básicos, entiendo que parte de la idea que quien realizó de voluntad propia o por sus facultades es CFE Distribución sin conocer cuál es la persona física que efectivamente realizó esta tarea. ¿Es correcto? Así lo estoy entendiendo de acuerdo a lo que usted ha manifestado. Lo que yo estoy manifestando es, creo que la pregunta del abogado no va enfocada a la litis del asunto, en primera. Segunda, él lo que quiere saber es si yo conozco el nombre de la persona que ordena esa revisión. No mencionó nombre, mencionó de manera ¿o quién es la genérica, persona que ordena la revisión? física o moral? A ver, las que ordenan son los revisores. En este acto no tengo el dato de las personas que hicieron la revisión. Aquí déjenme ver en las pruebas.
Los revisores de CFE Distribución. Son de Comisión Federal de Distribución, es personal de Comisión de CF Distribución. Ellos son los que hacen las revisiones específicas y ellos son los que informan al titular de distribución para efecto de que a su vez, conforme a la normatividad, distribución determine si existe algún ajuste o no. Vamos a esperar a que termine de verificar a ver si Es nos da Luis Corrales. Aquí está la revisión al sistema de medición eléctrica y el nombre de la persona de distribución. Bueno, se alcanza a ver aquí un nombre, Luis Corrales y Pedro Martínez. Firmaron. Aquí está la copia que se exhibió en la documentación correspondiente. Entonces, las personas que realizaron la revisión porque tienen facultades por el propio contrato, no por la ley ni por el reglamento. Son facultades que están establecidas en el propio contrato y en el contrato dice que Comisión Federal Energía Distribución tiene determinadas facultades. Dentro de esas facultades le da personal a los revisores, en este caso fue Luis Corrales y Pedro Martínez, que es lo que entiendo aquí. No es muy legible el nombre, y son las personas que llevaron a cabo la revisión. Pero dentro del análisis del contrato del modelo de contrato de suministro, no se establece que se tenga que realizar por una persona física determinada, que se haga la orden de la revisión, porque son facultades que se dan de manera genérica a los revisores. Es decir, solo para aclarar, con independencia de lo correcto e incorrecto de las afirmaciones que realizan ambas partes, lo que el licenciada Becerril está afirmando es que en este caso específico existe la revisión, la realizaron las personas que usted indica, sin una orden previa, porque a su consideración pues no es necesaria una orden previa, ¿es correcto? Así es, su señoría, porque si analizamos el contrato de suministro aplicable en 2021, vienen las facultades específicas para cada una de las instituciones. Entonces, son facultades que tienen los revisores para revisar cuando consideren que hay anomalías en algún aparato de distribución. Y aquí, para el conocimiento, bueno, pues el actor debió de haberle dado el acceso al sistema de medición para que estas personas pudieran entrar a realizar la inspección de los aparatos de medición. Ok, hasta aquí por cuanto hace esta pregunta. Siguiente. Nada más quería aclarar que de acuerdo al contrato al que hace mención la licenciada, en la cláusula quinta, que son los derechos del suministrador, el inciso F dice que es su derecho solicitar al distribuidor la revisión al sistema de medición. Por eso es el motivo de mi pregunta. No tanto la persona física, como bien lo explicó su señoría, saber si fue a petición de ustedes como CFE Suministrador de Servicio Básico o fue solamente CFE Distribución. El caso de las personas que usted menciona son las personas responsables de ejecutar un mandamiento, mismo que no conocemos y no ha sido exhibido, no fue a través de una orden, pero es diferente quién ordena a quién ejecuta. Bien, a ver, permítanme. Bueno, recordemos que estamos en el desahogo de una prueba confesional, deben ser preguntas y respuestas concretas. No, todo eso que están manifestando en cuanto al alcance de las respuestas y la valoración y demás, eso deberá ser incluso en materia de alegatos, en su caso. Ahorita vamos a limitarnos preguntas respecto de un hecho que exista o no exista y la respuesta concreta, por favor. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Por favor. El procedimiento de verificación al equipo de medición que se instaló en el domicilio antes mencionado, ¿fue con estricto apego a lo dispuesto en el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica? Cuando se hizo la instalación en su momento, sí. Bien, se califica de ilegal, le pediría esperar la calificación. Perdón, señoría. Sí, siguiente. Habló de instalación, ¿me podría precisar a qué se refiere? ¿La revisión o la instalación? Repítame su pregunta, por favor. Que si el procedimiento de verificación
al equipo de medición que se instauró en el domicilio se apegó a lo dispuesto en el reglamento de la ley de la industria eléctrica. Se apegó a lo dispuesto en el modelo de contrato de suministro. Entonces la respuesta es no. ¿Pudiera aclarar su respuesta? El reglamento no es aplicable en relación con este supuesto de revisión. Es decir, entonces diría Es únicamente, no y aclarar. es únicamente conforme a la cláusula 9 del contrato, del modelo de contrato de suministro, No así por cuanto hace al reglamento. vigente en septiembre del 2021. No así por cuanto hace al reglamento, por las razones que acaba de manifestar. Sí, porque consideramos que el reglamento no le es aplicable, su señoría, Ok. por esas razones. ¿Le avisó o notificó al usuario final que se practicaría una revisión al equipo de medición? Se califica de ilegal. Perdón, sí, aquí está la constancia de las personas que realizaron la revisión y se hizo en los términos del contrato, de la cláusula 9 del contrato de suministro, que le es aplicable al usuario. ¿Me podría indicar cuándo le avisó al usuario de suministro final que se realizaría la revisión y en qué fecha se realizaría y hora, por favor? Se califica de ilegal. Déjenme, estoy buscando la fecha. El 12 de abril del 2022. ¿Ese día le avisaron al usuario final? Sí. ¿Y cuándo se realizó? Ese día le avisó que qué día y qué hora se realizaría la visita. El documento que llevaron a cabo los revisores no precisa fecha y no está muy legible. Pero bueno, de acuerdo al contrato. Según la documentación que aquí tengo, que obra en el expediente, esa es la fecha que ya le manifesté. Su señoría, me parece que esa es información que debería de conocer la parte que está desahogando la confesional, y me tendría que precisar qué fecha se realizó, por favor. Bueno, la pregunta se compone de dos cuestiones. Una, ¿y cuándo se dio aviso de que se realizaría la revisión? Ya contestó el 12 de abril de 12 de abril del 2022. 2022 es el aviso de revisión, su señoría. Y la otra pregunta es, ¿cuándo se dijo que se realizaría la revisión? En ese aviso que se dio. El 12 de abril del 2022 se estableció, es el aviso de revisión al sistema y a la instalación eléctrica. Debe ser en esa misma fecha, señoría, porque no tiene precisada otra fecha, En esa misma fecha. según la entonces. documentación que tengo aquí. Ok. Nada más precisar, entonces si fue en la misma fecha, no fue aviso previo. Bueno, esa ya sería una Yo creo que sí, calificación es una- jurídica. Perdón, Ok. es una cuestión de interpretación jurídica, Ok. su señoría. ¿Sabe o le consta si la verificación al equipo de medición fue atendida por el titular del servicio? Se califica de ilegal. Según el documento de 12 de abril del 2022, no dio el nombre, la relación con el titular es un empleado y vienen las señas de la persona. Masculino, tez blanca, cabello corto, complexión media, aproximadamente 50 años, no firma y es el encargado de mantenimiento. Entonces, no es el titular. No fue el titular. ¿Qué derechos tiene el usuario final durante una revisión al equipo de medición? Bien, bueno, recordemos que la confesional debe referirse a hechos propios. En este caso, no advierto que sea hechos propios. Lo habla de materia general. Lo que pasa es que de acuerdo al contrato, los usuarios tienen ciertos derechos que se les deben de informar. Le quiero preguntar que me diga qué derechos son y cuál fue el medio de información hacia el usuario.
Bueno, haciendo alusión al contrato, entonces ya podrá referirse a hechos propios de la demandada, esto es, al contrato que suscribieron ambos. ¿Podría reformular la pregunta, por favor? ¿Se le informó al usuario los derechos que tenía al momento de atender una revisión al equipo de medición? Su señoría, insisto, no es aplicable el reglamento, el abogado se está apoyando en el reglamento. No es aplicable el reglamento y viene especificado en el contrato, en la cláusula 9 del contrato, del modelo de contrato. Me parece que se refirió al contrato, ¿es correcto? De hecho, bueno, nada más para ahondar, en la contestación a la demanda, no es pregunta, nada más para ahondar, CFE, suministrador de servicios básicos, sustenta su ajuste en la aplicación del artículo 114 del reglamento. Entonces, para empezar, sí aplica, pero en ese mismo artículo dice que cuando hay un ajuste a la facturación, se puede prorratear por el mismo tiempo en que se hizo el ajuste. Quiero saber por qué no le informaron al usuario. Bueno, aquí ya estamos enredando varias cuestiones. La pregunta concreta, entiendo yo, fue si de acuerdo al contrato suscrito por las partes, si se le hizo del conocimiento, si CFE, suministrador de servicios básicos, le hizo del conocimiento al usuario, cuáles eran sus derechos, ¿es correcto? Así es. Ok, esa es la pregunta concreta. ¿Cuáles eran los derechos? Si se le hicieron del conocimiento. Se hicieron del conocimiento según el aviso en el momento de la inspección. Y él tiene facultades para, o sea, primero dieron acceso y dentro de las facultades, es que aquí yo no entiendo porque el abogado se va, por una parte si es a la revisión, que es lo que quiero que me precise, o si es al ajuste. No, de hecho se está refiriendo de manera genérica al contrato. Es decir, la pregunta es, si CFE, suministrador de servicios básicos, hizo del conocimiento del señor José Ignacio Toledo y Aguirre los derechos que tenía respecto del contrato que suscribieron. Los derechos que tiene el usuario respecto del contrato que se suscribió son derechos que ya vienen establecidos en el contrato. Y las facultades que están en el contrato es cuando se hace la revisión, se le informa a la persona que se le va a revisar, se hace la medición y estando presente, si no es el usuario la persona que se asigne, se lleva a cabo el análisis o la revisión de la medición. Entonces, sí, no establece el contrato el modelo de contrato, derechos específicamente, pero puede interponer sus recursos. Ahora, en el momento, puede hacer sus manifestaciones correspondientes. Y según el documento que tengo aquí, se le dijo a la persona que se encargó de la diligencia que había fallado en la medición, no manifestó nada. Bien, pero antes de irnos más allá, entonces, ¿se hizo del conocimiento de la parte actora sus derechos establecidos en el contrato? Solo por favor concrétese a responder. Sí, se hace del conocimiento antes de la revisión, su señoría. Ok, siguiente. ¿Cómo se los hizo de su conocimiento? Ok. Se hace de su conocimiento de manera verbal en el momento en que se lleva a cabo la revisión. Ok. ¿Quién realizó el ajuste a la facturación? Se califica de legal. Comisión Federal Suministro, de Electricidad Suministro. En particular, el nombre completo y qué cargo ostenta la persona que realizó el ajuste a la facturación. Se califica de legal. Permítame un segundo para darle el nombre. Porque eso depende de los documentos que nos exhibieron. División Valle de México Norte, Zona Comercial, es la que hace del conocimiento, es la licenciada Reina Isolda Aburto Torres, responsable de Zona Comercial Atizapán, y entregó al usuario el 11 de agosto del 2022, Leandro Corona Pérez. No está respondiendo, licenciada, porque esa es la persona que entregó el aviso y que suscribe el aviso
de ajuste a la facturación, pero no es quien realiza el ajuste. Y de acuerdo al estatuto no son sus facultades. Entonces, por eso quiero saber, y de acuerdo a las documentales que anexaron, hay una hoja que se ve que es una impresión de Excel, no está suscrita, no está membretada, y desconocemos quién es la responsable de la elaboración de ese documento. Por eso es la pregunta. Permítame un segundo. El nombre de... En el hecho 4 de la contestación de la demanda, se manifestó que el 8 de agosto del 2022 fue emitido el oficio número 399 del 2022 por la licenciada Reina Isolda Burto Torres, responsable de Zona Comercial Atizapán, el cual contiene el aviso de cobro por ajuste a la facturación por la cantidad de etcétera, dirigido al cliente José I. Toledo y AG, con domicilio en Avenida Mateo, etcétera, etcétera. Esta es la persona que emitió el ajuste. Y esa hoja de ajuste está suscrita precisamente por la misma persona. Ok, entonces está contestando la pregunta, ella fue quien elaboró el ajuste a la facturación. Así es, su señoría. Ella, entonces la respuesta sería, la licenciada que emitió el aviso es la responsable de haber hecho el cálculo del ajuste a la facturación. Es correcto, ¿verdad, licenciada? Así es. Sí. En alegatos. ¿Por qué se determinó hacer el ajuste a la facturación por un periodo de casi 10 años? Se califica de legal. Porque se encontraron anomalías en relación con el suministro de energía eléctrica. ¿Me puede especificar el por qué esa temporalidad y no menos o más? ¿Qué factores influyeron en topar el ajuste a ese periodo? Bueno, se califica de legal. Esa temporalidad yo no puedo explicarla porque yo no realicé, o sea, en este caso su ministro no fue quien determinó ese aviso. No, me parece… Bueno, sí, ahí sería un contrasentido, porque quien está suscribiendo es una persona, al parecer, facultada por CFE, suministrador de servicios básicos, que es donde viene la temporalidad. Entonces, sí es una información que usted debe conocer. Pues aquí se tomó en cuenta únicamente el cálculo del ajuste en base a la carga al instante, pero no se determina de manera específica por qué son los 10 años. ¿Algo que manifestar? Bueno, pues esa situación que me deja en estado de indefensión, pero así que quede su respuesta, que no me justifica la temporalidad. ¿Ok? ¿Qué elementos determinan que la falla o la supuesta falla encontrada es atribuible al usuario? Se califica de legal. El usuario es responsable de los instrumentos de medición de suministro de energía eléctrica. Entonces, todas las fallas que se localicen o las obtenciones ilegales de energía eléctrica son atribuibles al responsable de esos equipos de medición. ¿Tiene considerada la posibilidad de que existen fallas mecánicas porque el equipo de medición esté expuesto a la intemperie, a cambios climáticos, a lluvia, polvo, etcétera?
Para eso el Califica usuario de legal. tiene facultades, perdón, señoría. Sí, debe esperar la calificación. Se califica de legal. El usuario tiene facultades para, en caso de que haya fallas mecánicas en los instrumentos de medición, los haga valer a Comisión Federal de Energía, Suministro o Distribución. ¿Pero el equipo es propiedad del usuario o de CFE Suministrador o de CFE Distribución? Se califica de legal. El equipo es propiedad de CFE Distribución, pero está a cargo su resguardo del usuario. Ok. ¿Por qué el resultado del ajuste que realizaron no se prorrateó en el mismo número de meses en el que se determinó que se debería de hacer el ajuste? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué el resultado del monto que se obtuvo del ajuste a la facturación no se prorrateó para ser cubierto en el mismo número de meses en el que se determinó que se tenía que hacer el ajuste? Esto es, acabamos de comentar que se hizo una prueba, una medición, y se fueron a refacturar 10 años atrás. ¿Por qué no se prorrateó ese monto en el mismo periodo, para que fuera cubierto en el mismo periodo? Es de acuerdo al artículo 113 del reglamento, es como lo dispone. Por eso le pregunto, ¿por qué no lo hicieron así? Y me parece que no forma parte de la litis, pero déjeme verificar su demanda. Me parece que no es como una cuestión que dé causa a la nulidad que aquí se reclama. Yo, como aportación, sí es en base a lo que estamos defendiendo la nulidad que planteamos, porque como bien lo ha manifestado mi contraparte, ellos quieren decir que el contrato no es el único base de la acción y que no se debe de aplicar el reglamento, pero al mismo tiempo me están queriendo sancionar con un artículo del reglamento de la ley de la industria eléctrica, el 114, y el 113 contempla otras cuestiones que no me fueron aplicables. Bien, pero insisto, eso no formaría parte de la litis porque no es causa de nulidad propiamente. Okay. En todo caso, se tomaría como una aportación en términos de los argumentos jurídicos que dan causa a la nulidad. ¿Me puede mencionar el nombre completo y puesto del o los trabajadores responsables de realizar la revisión? Ya se los manifesté anteriormente. Es Luis, no está muy legible el nombre. Según aquí está el acta de la revisión al sistema de emisión y la instalación eléctrica. Por CFE Distribución es Luis, no se ve claro si es Corrales o Canales, y Pedro Martínez. Y están las firmas al calce. ¿Qué cargo desempeñan? Ellos son revisores, tienen facultades para hacer las revisiones en Comisión Federal de Electricidad Distribución. ¿Me podría especificar el nombre de su puesto, el nombre de su cargo? ¿Revisor? ¿Verificador? Son verificadores. ¿Me puede compartir? Bien, antes de que continúen, les reitero, por favor, deben esperar la calificación que yo haga de las preguntas. Esta serie de preguntas se refiere a funcionarios de CFE Distribución. Estamos en la confesional de CFE Suministrador de Servicios Básicos, entonces no se califican de legales. Okay. ¿De qué manera corrobora CFE Suministrador de Servicios Básicos que los responsables de realizar la revisión verdaderamente son empleados de CFE Distribución? Se califica de legal. No es facultad de Comisión Federal de Electricidad Suministro verificar si son o no personal de distribución, porque no entra dentro de las facultades de suministro, su señoría. De nuestra parte sería todo, licenciada. ¿Es cuánto? Bien, queda desahogada esta prueba confesional. Continúe, secretario. Perdón. Señoría, solo quisiera aclarar aquí algo muy importante de las preguntas que ha hecho el abogado, que una es la afirmación que estamos haciendo del contrato, de la aplicación del contrato de suministro en relación con las revisiones, y otras son las facultades para el efecto
de la determinación o de los ajustes del sistema de energía eléctrica. Es todo, señoría. Bien, queda hecha esa manifestación. Continúe, por favor. Como ordena, señoría, le doy cuenta de que la parte actora también le fue admitida la prueba confesional a cargo de la demandada CFE Distribución. Sin embargo, hasta el momento no se ha incorporado ninguna persona que represente a dicha enjuiciada. Bien, entonces, ante la inexistencia de quien debía desahogar esta prueba confesional, CFE Distribución, se hace efectivo el apercibimiento con que se culminó la audiencia preliminar. Se tienen por cierto los hechos que la parte actora pretendía acreditar con esta confesional. Continúe, por favor. Asimismo, le doy cuenta de que a CFE Suministrador de Servicios Básicos le fue admitida la prueba confesional a cargo de la parte actora, misma que se pidió que se desahogara de manera personal. Es cuanto. Bien, entonces va a desahogar el señor José Ignacio Toledo y Aguirre, misma mecánica. La licenciada Becerril hace la pregunta, yo califico, si le digo es legal, ya puede contestar usted. Licenciada. ¿Nos podría informar si conoce la cláusula novena en específico, las implicaciones que contiene la cláusula novena del contrato del modelo de contrato de suministro que entró en vigor el 7 de septiembre del 2021? No. Se califica de legal. No la conozco. Nos podría informar si usted o personal dentro del domicilio donde está ubicado el medidor dieron acceso a los verificadores para verificar esas instalaciones? Se califica de legal. Porque no hay nadie de mantenimiento, nunca he tenido a nadie de mantenimiento en el negocio. Bien, le pediría que esperara que yo le indique cuando puede contestar, por favor, señor Toledo. ¿Sí me escucha? ¿Qué le contesto, perdón? No, yo estoy haciendo uso de la voz. Sí, le comentaba que debe esperar a que yo le diga, se califica de legal, puede contestar y hasta entonces conteste usted, por favor. Sí. Necesito analizar si jurídicamente Discúlpeme. Cumple con las reglas la pregunta. No sé si hay objeción en que le hagamos una seña para que sepa en qué momento contestar, sin que interfiera en una manipulación, para decirle que se espere a que usted le dé la palabra. Está bien, siempre y cuando no se aprecie. Pues, nada más sería para que, previo a la respuesta. Ok, licenciada. Sí, ¿nos puede informar cómo se puede tener acceso a la revisión de las instalaciones de suministro de energía eléctrica en su domicilio? Se califica de legal. ¿Mandé? Sí, ya puede usted contestar. ¿Qué me preguntó? Perdón. Sí. A ver, otra vez. Si nos puede informar usted cómo se tiene acceso a la revisión de medición a los aparatos de suministro de energía eléctrica en su domicilio. Están al exterior. Es decir, cualquiera puede ir y revisarlos. Cualquiera puede llegar y ver. Ok. ¿A qué distancia se encuentran los medidores de la entrada de acceso a su domicilio? Se califica de legal. Ya puede contestar. No llega ni a 1 metro. ¿Los medidores tienen alguna protección para que no puedan ser manipulables? Se califica de legal. Tienen, desde que los instalaron, les pusieron unos sellos. ¿Pero no tiene alguna protección adicional a esos sellos? Puede contestar. No, que no me acuerdo, perdón. No se acuerda. ¿Conoce usted o tiene conocimiento de que los modelos de contrato de suministro de energía eléctrica establecen un artículo transitorio en el que se determina que los modelos de contrato
quedan insubsistentes los anteriores y entra en vigor el nuevo modelo. Si tiene conocimiento de esa circunstancia. Ok. ¿Queda clara la pregunta? No. No. ¿Nos puede repetir la pregunta, por favor? Si usted tiene conocimiento de la implicación que tiene el que los modelos de contrato anteriores quedan insubsistentes al entrar en vigor el último modelo de contrato vigente, que es el de 7 de septiembre del año 2021. No tengo conocimiento. Es todo, su señoría. Bien. Con esto concluye el desahogo de esta confesional. Continúe, secretario, por favor. Su señoría, le doy cuenta de que a CFE Distribución también le fue admitida la prueba confesional a cargo de la parte actora. No obstante, no se ha presentado ninguna persona que le represente. En estas circunstancias se declara desierta esta prueba ofrecida por CFE Distribución ante su inasistencia. Continúe, por favor. Su señoría, le doy cuenta que todas las pruebas que han sido desahogadas son todas las que fueron admitidas en el presente juicio. Con esto concluye la etapa de desahogo de pruebas y doy inicio a la fase de alegatos. Para tal efecto, se concede el uso de la voz a la parte actora para que manifieste los de su intención. Muchas gracias, señoría. Esta representación estima que se debe declarar la nulidad absoluta del ajuste a la facturación en las condiciones planteadas en el escrito inicial, así como de la constancia de revisión y en consecuencia el descargo o cancelación en el sistema comercial de las demandadas, toda vez que durante el desarrollo del presente juicio las demandadas no pudieron acreditar haber instaurado el procedimiento de verificación con estricto apego al reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, ni al contrato de adhesión, al contrato mercantil que regula la relación comercial entre las partes. Como es de ver, no se nos proporcionó la información completa, desconocemos el nombre y cargo o no tenemos medio de identificación para conocer que estaba facultada la persona que realizó el ajuste a la facturación. De acuerdo al estatuto orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, la titular de la jefatura de la zona comercial en cuestión no está facultada para hacer el ajuste. Sí está facultada para notificar el ajuste, pero no es la responsable de haber hecho el cálculo. Por otra parte, también desconocemos la veracidad de los documentos que han exhibido las demandadas para sustentar su pretensión, al no conocer los nombres completos, ni cargos, ni puestos o números de trabajador para corroborar que sean personas empleadas, que hayan obedecido una orden, que hayan realizado el procedimiento con testigos, por lo menos. Recordar que si bien son empleados de CFE Suministrador de Distribución, las personas que realizaron el ajuste a la revisión, pues no son representantes legales ni son servidores públicos dotados de fe pública para que los supuestos documentos que ellos elaboraron y suscribieron tengan validez plena, y al momento de ser ofrecidos en este juicio no se ofreció medio de perfeccionamiento para que adquirieran valor probatorio. Como se puede ver, bueno, también con la no comparecencia de distribución me armó la posibilidad de precisar esos puntos. No fueron ofrecidos tampoco, digo, ni como ratificantes ni como testigos, lo cual creo que es suficiente para que proceda la nulidad de los documentos que planteamos. Asimismo, también quiero reiterar y recordar que durante la sustanciación de este procedimiento, las demandadas se condujeron con temeridad y mala fe al negarse en repetidas ocasiones a reinstalar el suministro de servicio de energía eléctrica, mismo que se ordenó mediante la concesión de la medida cautelar desde el auto admisorio a la demanda, y que se tuvieron que girar en diversos oficios. Como se puede ver en la razón actuarial, se presentó el actuario comisionado por este juzgado a entregar una notificación requiriendo una vez más se llevar a cabo la reinstalación del equipo, y siendo que es persona autorizada
por las demandadas para recibir notificaciones y él mismo constató que estaban en el domicilio correcto, se negó a recibir la notificación y con esto retrasó todavía más la reinstalación que tanto estábamos pidiendo. Es cuanto. Quedan hechos los alegatos por la parte actora. Por CFE, suministrador de servicios básicos. Su señoría, perdón. Reitero todas y cada una de las pruebas que fueron admitidas y que ya en fondo se valorará. Solicito, señoría, que se haga una distinción en la nulidad absoluta y la nulidad relativa, porque creo que en estos casos no nos lleva a una nulidad absoluta, ya que pueden ser procedimientos que puede instaurar de nuevo las demandadas. Y por otro lado, no se desvirtuó por parte de la actora el hecho de que no se haya obtenido una ilegal obtención de suministro de energía eléctrica, señoría. Es cuanto. Quedan hechos los alegatos de CFE, suministrador de servicios básicos. Por CFE Distribución se declara precluido el derecho para formular los de su intención. Con esto cierro esta etapa y declaro abierta la relativa al dictado del fallo. No obstante, a fin de analizar con detenimiento los medios de convicción, así como sus alegatos, voy a suspender la audiencia en este punto y voy a señalar una fecha diversa para su reanudación. Sería para el 31 de enero de 2023. 31 de enero de 2023 a las 14 horas. Esta audiencia se llevaría a cabo a través de videoconferencia porque es muy corta, únicamente se menciona el dictado del fallo. En acuerdo de hoy se les indica el número de la reunión y la contraseña, así como la aplicación a través de la cual se llevará a cabo esta videoconferencia. ¿Alguna manifestación o solicitud? Sí, solicitar copia de la videograbación, de audio y video de la presente audiencia. Igualmente, su señoría. Bien, se autoriza la expedición de las copias que indican y por ahora únicamente lo tenemos disponible a través de DVD no regrabable que deban traer ustedes a las instalaciones de este juzgado para que podamos grabar el video. ¿Algún trámite pendiente? No, señoría, ninguno. Bien, se declara entonces suspendida esta audiencia. Le pido al secretario que levante el acta correspondiente y certifique el medio electrónico en que conste la misma, por favor. Como lo ordena, señoría, siendo las 13 horas con 39 minutos, del día de hoy, 19 de enero de 2023, procede a levantar el acta correspondiente y certificar el disco versátil digital que la contiene. Sírvanse los presentes a poner de pie a fin de despedir a la jueza de distrito quien abandona la sala de audiencias. Buenas tardes.